Muy bien, pues vamos con el desarrollo de los temas de la actualidad y vamos a partir mirando lo que sabemos es sin duda uno de los temas más importantes de este 2025, ¿no? El que por fin se haya logrado un inicio de entendimiento y por lo tanto comienzo de pacificación en territorio del Medio Oriente. Hoy día fue una jornada clave, histórica, porque finalmente se liberaron a 20 rehenes israelíes. Todavía se está a la espera de la confirmación de las identidades de quienes habían sido tomados como rehenes y murieron durante ese cautiverio. No está claro además en qué momento murieron y esa es una información que probablemente conforme vayan pasando los días se va a entregar con bastante más precisión y al mismo tiempo por parte del gobierno israelí liberando una gran cantidad de presos palestinos, muchos de ellos que están vinculados o al menos así lo había argumentado el gobierno israelí a el grupo Hamas. Mientras tanto, y justo a la par con el momento en que empezaban a ser liberados esos rehenes, llegaba hasta la zona el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y eso digamos, definía como algo muy relevante en sí mismo. Vamos a conversar sobre este tema con Pelek Lewy, el embajador de Israel en Chile. Embajador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, embajador, bienvenido. Buenas tardes, acá estoy. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, Paula. Sí, la verdad que es un día histórico, un día lleno de optimismo más que todo. Ajá. 20 familias que han podido reunirse con sus seres queridos que no lo habían visto 2 años. 4 familias que recibieron los cuerpos de sus seres queridos y una primera etapa por lo que nosotros esperamos que sea un verdadero proceso de paz que beneficie a toda la zona. Pero realmente es un día al cual durante 2 años oramos y anhelamos que llegue. Mm. Embajador, Embajador, sí, varias cosas. Primero es Paola, no Paula, es Paola Berlín quien está también con nosotros. Pao, pregunta. sí, quería saber, embajador, el estado de salud en que llegaron esos 20 israelíes de vuelta a casa. Entiendo que antes de ser entregados a sus familias pasaron por un hospital. Si nos pudiera contar cómo se encontraban, más allá de, bueno, lo evidente, ¿no? Más delgados, obviamente, con la consecuencia psicológica que uno alcanza desde lejos a imaginar. Pero ¿cómo estaban esos 20? Bueno, Paola, eh, mire, todos vimos las fotos que jamás fueron liberando durante los últimos meses, los últimos años, y vimos la situación en la cual estaban. Desde la última semana sabemos que se le han dado comida, algunas vitaminas, etcétera, para que parezcan un poco más gorditos, más en forma, pero todos están bien. La situación mental, por supuesto, estamos recién comenzando un proceso de rehabilitación. Mm. Tenemos la experiencia de los secuestrados que fueron liberados en los últimos 2 años, y son las mujeres y niños en noviembre de 23. La alegría es muy grande. Mire, realmente hoy es el 8 de octubre de 23, porque durante 2 años estamos estancados en esos días que perdimos a tantos hermanos, que tanta gente fue a la cárcel a ser secuestrada, y por otro lado también son 2 años de sufrimiento del pueblo de Gaza, que sufrió muchísimo durante estos 2 años, y creo que no tenemos que volver a estos días. Mm. Ahora, en un escenario que de todas formas es de permanente tensión, hemos visto que se ha descomprimido el momento más, si se quiere, dramático, ¿no? Pero de todas formas es un escenario de tensiones donde inevitablemente se mantienen las desconfianzas, ¿no? De lado y lado, lo que puede resultar totalmente comprensible considerando, digamos, de lo que estamos hablando. ¿Dónde radica hoy la mayor preocupación del gobierno israelí? Mira, el problema, como tú dijiste, es la confianza. El 6 de octubre del 2023 no es que era una idilia, pero había paz, había un status quo, no habían cohetes, y eso fue destruido el 7 de octubre. Nosotros salimos de Gaza en 2005, hace 20 años, y desde entonces cohetes, enfrentamientos bélicos,
La confianza, que es la parte más importante para un proceso de paz, para un reconciliamiento entre pueblos, no existe hoy en día, lamentablemente en ambos lados. Y es un proceso que lo tenemos que reempezar, recomenzar. Ya lo hicimos varias veces, si se acuerdan, en el 78, con el acuerdo de paz con Egipto, en el 93, con los acuerdos de Oslo. Y el problema más grave es realmente tener la confianza. Y aquí los países, todo lo que es lo internacional está para ayudar y para ser positivos. El presidente Trump, quiéralo o no quiéralo, él pudo lograr, porque dio la confianza y sus garantías a todos lados, que se puede hacer esto. Al contrario de los europeos, que cuando reconocieron el Estado palestino, no dieron nada a la confianza o no agregaron nada de confianza, al contrario. Entonces, la verdad que Israel está muy agradecida al presidente Trump, que pudo presionar a nosotros y a todos los demás, traer otros jugadores a esta cancha para poder lograr lo que ha logrado. Embajador, déjeme leerle un par de frases que quisiera comentar con usted. La primera es esta: este acuerdo no es solo el fin de una guerra, sino el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente. Fue una frase que virtió hoy día el presidente Donald Trump. Luego el presidente al-Sisi, el primer mandatario de Egipto, le ha pedido a Israel que esta sea una oportunidad para lograr la paz regional. A su juicio, ¿se puede lograr la paz regional o es posible, como en palabras del presidente Trump, pensar que esto sea un nuevo amanecer histórico en el Medio Oriente, o es demasiado optimismo el que se vive por estas horas? Mira, yo creo que sí, porque la situación en los últimos 2 años ha cambiado. Eh, Muchos de las fuerzas negativas que se oponían a la existencia del Estado de Israel o un Estado de paz desaparecieron o se debilitaron. Hamas, Hezbollah, el gobierno de Siria, de Assad y, lo más importante, Irán. Entonces, creo que se ha demostrado en el pasado, solamente en la primera presidencia de Trump, cuando se formaron los acuerdos de Abraham, que todavía siguen vigiendo, y más optimista que eso no existe, con nuestras relaciones con los Emiratos, con Marruecos, eh, con Qatar, perdón, con Bahrein. O sea que se ha demostrado en el pasado. Hoy en día tenemos más paz con países árabes que, que, que no paz con otros países. Yo creo que realmente hay mucho optimismo, pero hay que ser hay que estar con mucha paciencia, porque no es un proceso de un día al otro, y todavía hay muchas entidades y mucha gente que cree que está en contra de esto. Hasta aquí en Chile, ayer nomás en el centro había gente que gritaba, manifestantes contra este acuerdo de paz. ¿Por qué cree que aquí ha costado en ese sentido, desde la perspectiva israelí, socializar al resto del mundo también la posición del Estado de Israel? Más allá del gobierno de Benjamín Netanyahu, me refiero a la posición de lo que representa Israel propiamente tal. Mira, nosotros somos el único país del mundo que hay gente, y muchísima gente, que cree que no teníamos que existir. Cuando durante los 2 últimos años todos los pro-palestinos cantaban en la calle, cese de fuego ahora, ¿dónde están todos ellos ahora que hay cese de fuego? Desaparecieron, calladitos todos, porque ellos gritaban también desde el río hasta el mar: Palestina será libre. Cuando se grita eso, quiere decir que Israel no debe existir. Entonces, en la misma existencia del único pueblo que tiene la gente de religión judía, el único país que tenemos, hay gente que cree que no tiene que no tiene que existir, que tiene que desaparecer. Esa es la realidad que el pueblo judío está viviendo los últimos 2000 años mínimo. Pero nosotros tenemos que llegar a una paz, porque nosotros no nos vamos a desaparecer de la tierra, los palestinos tampoco, los que están viviendo en Gaza y en Judea y Samaria. Entonces la única solución es la paz y la coexistencia entre los pueblos.
Ahora hay una asimetría, efectivamente no vamos a desaparecer, embajador, y Israel existe como Estado independiente desde el año 48. ¿Qué pasa con Palestina como Estado soberano? Y se lo pregunto además porque hoy día mismo en el Knesset, el Congreso Unicameral de Israel, hubo una especie de no sé si protesta porque alcanzó a ser acallada, pero de dos parlamentarios que quisieron también gritar, ¿no? Mientras hablaba el presidente Donald Trump, esto de reconozcan Palestina. ¿Cuándo va a poder llegarse a ese reconocimiento palestino, no de parte de países europeos, como usted nombraba, sino que de parte de Israel y de Estados Unidos? Bueno, primero de todo, son dos puntos. Primero de todo, qué suerte que tenemos una democracia. Y en una democracia hay gente que cree en una solución y hay gente que no lo cree y está perfectamente bien. Los 27 países árabes que nos rodean no tienen democracia. Ahí está muy fácil la cosa. Así es. La democracia nos hace más fuertes, pero también más débiles. Mire, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha aceptado el Estado palestino ya en el 1947. La decisión de Naciones Unidas del 29 de noviembre del 47 decía algo muy sencillo. Sí, sí, la En este partición. territorio que existía, va a haber dos países, uno árabe y uno judío. Quien no aceptó fueron los árabes, sencillo. Entonces, nosotros fuimos los primeros en aceptar un país palestino. Luego, nuevamente, hubo tantas oportunidades que los palestinos se le ofreció todo, o sea, todos los territorios de Judea, Samaria y Gaza en el 2001, en el acuerdo de que Clinton en el 2005, y ellos siempre se negaron, porque lamentablemente los líderes no tenían esa fuerza política y no creen, quizás, en la solución de los dos estados. Y esa es la cosa más triste, porque nosotros lo estamos aceptando y los que están gritando por Palestina no creen que Israel tiene que existir. Eh, los palestinos no han perdido una oportunidad de perder la oportunidad y nosotros estamos dispuestos a seguir a luchar para llegar a la paz. Incluso con un Estado independiente, a pesar de que el primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, se ha opuesto a la solución de los dos estados. Se está oponiendo ahora, en el pasado no era así. Nosotros no podemos aceptar un Estado palestino sin que, como dice el plan de Trump, hayan cambios dentro de la autoridad palestina, dentro de Gaza. Por ejemplo, leyes como Pay to Slay, que un terrorista que mata a un judío recibe sueldo y la familia sigue recibiendo sueldo. La indocrinación que está en el sistema educativo. Mantener que nosotros nos vamos a sentir seguros, pero no hay otra opción. El primer ministro Netanyahu hoy en día está en una situación política más complicada porque tiene la derecha en su gobierno, pero en el pasado se ha demostrado que el pueblo de Israel y los gobiernos de Israel están dispuestos a pagar un precios muy altos para realmente tener una paz verdadera. Ahora, vamos a una cuestión práctica entonces. ¿Quién y cómo debería administrar Gaza? ¿Cuál debiese ser la fórmula que deje satisfecha a ambas partes? Mire, es la pregunta de $1 billón. Lo que está en el plan de Trump es que haya un gobierno transitorio donde jamás no va a tomar parte, sino va a ser un gobierno internacional con tropas de los Emiratos, Egipto, Turquía, lo va a manejar Tony Blair. Creo que la solución también, que lo que está escrito ahí, es que la autoridad palestina, que con ella seguimos teniendo relaciones normales, aunque en estos 2 años de guerra, se tome cargo de Gaza, porque no se olvide que Gaza era parte de la autoridad palestina. En el 2005, cuando ganó el Hamas las elecciones, ahí se separaron de la autoridad palestina. Entonces la idea es realmente reformar, y va a haber una época transitoria que va a ser muy difícil, con mucha paciencia, porque hay una situación de andramusia hoy en día en Gaza. Ya vimos que decenas de gazatíes murieron en los 2 últimos días en peleas entre ellos mismos.
pero la idea que haya un mecanismo internacional que, que fortalezca las instituciones y que la autoridad palestina pueda volver y dominar o gobernar Gaza. O sea que en el mediano plazo sería esta autoridad internacional y la aspiración de Israel es poder entregarle plenamente los territorios de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina. Absolutamente, mire, si queríamos podíamos conquistar todo Gaza, arrasar todo y quedarnos, pero esa no es la intención, no queremos gobernar ahí. Hay algunos pequeños partidos políticos que dirán lo diferente, pero no son la mayoría y ellos no deciden, decide el primer ministro. Vamos a tener elecciones próximamente. La idea sí es que la autoridad palestina, con las reformas que tiene que hacer, va a poder gobernar Gaza, porque esa es la intención. Los gazatíes son Sí, palestinos claro. y Palestina está compuesta de todos esos Y territorios. a propósito de partidos que no estén de acuerdo con esto, ¿cuál va a ser la política de Israel de ahora en más, la política de Estado respecto a los asentamientos, embajador? Mira, hoy en día tenemos un gobierno que está a favor de los asentamientos que existen en Judea y Samaria, pero le voy a decir una frase que quizás suena, la frase es que los asentamientos nunca fueron problema o causaron un problema si la solución para la paz es verdadera. Y lo hemos demostrado en el pasado. No se olvide que en el Sinaí, un territorio que es el mismo tamaño que Israel, había muchísimas asentamientos, ciudades enteras, Y y en 1979 todos esos pueblos fueron sacados y devolvimos todo el Sinaí a porque Egipto. tenemos una paz verdadera con Egipto. Ujú. Lo mismo en Gaza, en el 2005. Había decenas de miles de judíos colonos en asentamientos y Gaza que fueron removidos porque pensábamos que esa es la solución para llegar a la paz. Cada día que pasa es más complicado, por eso es la urgencia de seguir con un proceso de paz que sea más válido, pero se ha demostrado en el pasado que se pueden encontrar soluciones. Mm. Embajador, quería preguntarle también por otra de las cosas que dijo el presidente Trump en territorio israelí. Le pidió directamente al presidente Herzog que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahu, que recordemos está acusado de 3 cargos de corrupción. Esto fue, bueno, fue durante mucho tiempo noticia internacional, causó muchas protestas muy multitudinarias, sobre todo en Tel Aviv, pero en Israel en general. Pero todo esto, por supuesto, quedó, bueno, en stand-by mientras ocurría esta guerra. ¿Qué pasa ahora y cómo se recibe esta petición tan inusual de parte de un presidente extranjero? Sí. Bueno, primero de todo, lo increíble es que el primer ministro Netanyahu en los 2 últimos años seguía yendo a la corte, 1 o 2 veces por semana. Es algo increíble que un país que está en guerra y el presidente o el primer ministro tiene que ir a la al juzgado 2 veces por semana y si no puede ir tiene que explicar por qué. Parece medio surrealista. Trump es Trump y creo que no tiene mucho filtro y eso es quizás una de las cosas buenas que tiene. Eh, ojalá sea una solución, no creo que el sistema judiciario israelí lo va a aceptar, pero ya hubo casos en el pasado, creo que Trump realmente lo hizo no por intervenir, sino porque él se siente bastante en la misma situación como Netanyahu, que también lo están acusando. Eh, Se acepta con amor todas sus palabras porque la verdad que es el único que pudo traer la paz por ahora. Ahora, déjeme mirar por último la perspectiva de la política interna de Benjamín Netanyahu, porque él venía enfrentando situaciones complejas previo a lo que ocurrió ese 7 de octubre, y hoy pareciera comenzar, es de esperar, ¿no?, el camino que lleve o conduzca al final de esta tragedia que se vivió durante estos 2 años. ¿Qué futuro político le podría esperar a Benjamín Netanyahu, donde ese cuestionamiento había quedado puesto medio en pausa, ¿no? Mire, las elecciones tienen que ser en noviembre del 26, me imagino que serán antes del noviembre del 26.
En todos los sondeos su partido o su coalición está bastante empatado. Depende mucho de cómo la oposición se conforme y depende mucho del voto del público árabe que no va generalmente a votar. Benjamin Netanyahu ha demostrado que es como un fénix, que cada vez renace, tiene su base. Por un lado fue el primer ministro en nuestro peor día de la historia, el 7 de octubre. Por otro lado, ahora trajo durante los 2 últimos años todas las amenazas que teníamos desaparecieron. Gracias a él fue un negociador muy duro. Entonces tiene también su beneficio, pero no se olviden su edad. Lleva muchos años en el gobierno. Yo no te podría decir si va a continuar o no, pero seguro va a ser candidato nuevamente en las próximas elecciones. Perfecto. Muy bien, pues hay que mirar la evolución. Estamos recién en el comienzo de una etapa que todavía corre el riesgo de volverse endeble. Esperemos que no, pero por lo tanto con la mirada y la esperanza de que esto vaya prosperando, le queremos agradecer al embajador de Israel en Chile, Peleg Lewy, por conversar esta tarde con nosotros. Embajador, muy gentil por atender la llamada infinita. Gracias, embajador. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas Buenas tardes. noticias. Muchas gracias, embajador.